Bienvenidos a Trono de Dios, Maranatá, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve siempre a la vida eterna, es decir, al corazón sagrado de Jesús, al sagrado corazón de Jesús, que es quien nos asiste, nos consuela, nos alegra la vida cada día, cada minuto, cada segundo, cada instante. Vamos a continuar con esta lista de reproducción sobre la experiencia religiosa dentro de lo que es el ámbito de la psicología de la experiencia religiosa, pero comentada de algún modo por alguien que estudió filosofía y teología, que soy yo aquí presente, y que desgrana de algún modo todos estos aspectos de la psicología que nos pueden ayudar a entender mejor la experiencia de fe, y cómo ser católico. Nos quedamos la última vez hablando acerca de la fe dogmática y de todo lo que contenía esta fe dogmática y la experiencia del sujeto. Y dentro del apartado de la certidumbre por el asentimiento. La certidumbre, ¿no? La certeza de la fe adquirida por el asentimiento. Vamos a pasar hoy a esta tercera dimensión dentro de este mismo capítulo. Y antes de ello, simplemente comentar en el Evangelio de Marcos 6. Dice algo precioso: en aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Todo lo que habían hecho. Los apóstoles ya estaban activos, habían conocido al maestro, el rabí les había enviado. Y él les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Es precioso ver cómo Dios quiere que descanses, de que descanses en su corazón, que descanses en la sana doctrina, que descanses en la formación católica, que es la que te puede ayudar cada vez más a seguir después anunciando el Evangelio, enseñando a otros las cosas de la fe y todo lo que son las riquezas, los tesoros de la Iglesia, que es nuestra madre, que es sabia, que es la que conoce los secretos de Dios y la que nos transmite a través de la gracia santificante todos estos tesoros divinos para nuestro día a día. Bueno, pues sin más dilación vamos a comenzar. Este es el penúltimo vídeo de esta lista de reproducción. Después ya iremos a las conclusiones finales otro día y vamos a continuar, y lo hacemos también orando para entrar en este misterio que es nada más y nada menos la libertad cargada por el otro. Veremos qué significa esto, la libertad cargada por el otro, este aspecto también conflictivo dentro de la experiencia de fe personal de las personas, de cada uno de nosotros, de los creyentes, y vamos a hacerlo encomendándonos a nuestra Santísima Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues vamos a por ello, sin más dilación. Las entrevistas anteriormente citadas, habíamos visto en los vídeos anteriores, quien quiera ir a buscar, que coteje y que profundice, han puesto en claro que el asentimiento a la fe se realiza en el hombre contrariando profundas y secretas tendencias. Dos puntos, sobre todo, cristalizan este conflicto: el concepto de la omnipotencia divina. Fijaros, la omnipotencia divina aquí está siendo un marcador como este que estoy poniendo ahora, resalta, vamos a decir, en un aspecto de conflictividad dentro de nosotros, y el hecho de que la Iglesia es institución, es decir, es una mediación y es una institución. Sacramento universal de salvación, nos recuerda Concilio Vaticano II, nada más y nada menos. Sacramento de Dios en medio del mundo, en la tierra, que nos ayuda, que nos catapulta, que nos alza, que nos eleva a las cosas de Dios, que es camino del hombre. El hombre camina a través de la Iglesia para alcanzar, ¿no?, a Jesucristo, que es camino, verdad y vida eterna. Bueno, pues tanto la omnipotencia divina como la institución son aspectos de este hombre moderno que son conflictivos para el asentimiento de la fe, ¿vale? Para esta fe adulta que es la que queremos tú y yo para nuestra vida. La idea de la omnipotencia de Dios evoca la de una dependencia fatalista y una subordinación servil.
Estos son dos aspectos, serían dos herejías, vamos a decir, dos pensamientos erróneos en nuestra mente. Si pensamos que la omnipotencia de Dios, que Dios todo lo puede, que es Señor y dador de todo, omnipotens significa Señor y dueño de todo, no que todo lo pueda, también esto hay que matizarlo. Muchas personas, cuando pensamos en omnipotencia, inmediatamente decimos, no, que todo lo puede. No, Dios no puede hacer un círculo cuadrado, no puede, porque está el principio de contradicción, ¿no? Y no se contradice a sí mismo, es parte, ¿no?, de la esencia de Dios, así como el amor, ¿no? El amor es su esencia, vamos a decir, en cuanto a divinidad, y en cuanto al quehacer de Dios, a lo que Él proyecta, a sus obras, no pueden entrar la contradicción. Por ejemplo, entonces, la dependencia fatalista y la subordinación servil serían dos pensamientos que están fuera ya de lo que la Iglesia quiere remarcar cuando habla de omnipotencia divina, ¿vale? En un primer momento el hombre no ve cómo conciliarla con la libertad humana. O sea, aparece la omnipotencia y al otro lado, ¿no?, de forma antagónica, forma opuesta, al otro lado del octógono, del ring, aparece la libertad. Son enemigos, ¿no? Parece que no se casan, no pueden ser compatibles. Dios por un lado y el hombre y su libertad por otro. La omnipotencia, ¿no? Omnisciencia, ¿no? Omnipresencia de Dios por un lado, sus atributos divinos y su esencia, y la libertad del hombre por otro. El hombre no puede ser libre si hay un Dios omnipotente al otro lado. ¿Qué es eso, no? ¿Qué está pasando? Bueno, ¿acaso no parece contradecir uno de los datos esenciales de la fe, a saber que el hombre recibe de Dios una tarea humana a realizar? Es como diciendo, parece que hay un determinismo, ¿no? Estás como sujeto a esa omnipotencia y, sin embargo, al mismo tiempo el Señor te está encomendando una tarea humana, no divina, algo que tienes que hacer tú, que no lo tiene que hacer Él. Él te va a dar dones, te va a dar talentos para que tú los pongas por obra, para que tú los siembres, para que la planta crezca, se desarrolle, y ahí están todas las obras de la caridad. Es tu libertad en el ejercicio de la práctica del bien y de la virtud, de la justicia, del amor. Pero esta tarea parece que a veces es inconciliable con que Dios es omnipotente y que de algún modo ya conoce todo y sabe todo de ti y sabe lo que vas a hacer. Y sabe, bueno, todos estos dos niveles que muchas veces se confunden en nuestra mente, ¿no? Es como que no somos capaces de entender que nosotros estamos abajo, 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 abajo. Que estamos unidos a Dios en tanto y en cuanto Él conoce todo, pero jamás determina nuestra libertad de arbitrio ni nuestra libertad esencial, que es elegir el bien, elegir lo que Él quiere, es decir, hacer su voluntad. Jamás, aunque Él pueda conocer y pueda ser omnipotente, jamás interfiere en nuestra libertad de elección y en nuestra libertad de configurarnos en la verdad, de elegir la verdad y de hacer el bien. Siempre somos seres libres. Bueno, pues, pero esto el hombre moderno muchas veces no lo entiende. Entonces dice, no, hay un Dios omnipotente que me somete, que al estar por encima y lo sabe todo, entonces tal, bueno, yo me rebelo. No quiero estar cosificado por nadie, no quiero estar observado por nadie, no quiero estar evaluado, ni siquiera valorado en positivo por nadie que esté encima de mí y que sepa más que yo y que sabe más que yo, ¿no? Y que además puede más que yo. Esto no cuadra al hombre de hoy, que es un hombre, ¿no?, donde el asentimiento a la fe lo hace a sí mismo, lo hace a su propio egoísmo, a su narcisismo, ¿no?, a su tolerancia falsa, ¿no?, vamos a decir, o a su servilismo del maligno, del mal espíritu, que le dice eso, ¿no?, que tu tarea humana no depende para nada de la gracia de Dios, ni tienes que mirar a Dios, ni tienes que rezar a Dios, ni suplicar a Dios la gracia para realizar una tarea humana en este mundo. Tu libertad a secas, tu libertad a solas, tu libertad autónoma, dándote la ley a ti mismo, autónomos, ya es, con eso te basta, con eso te vale para pensar que esa libertad es verdaderamente libre, porque no necesitas de Dios, ¿no? Estamos hablando de todo lo contrario. El cristiano es la libertad cargada por el otro y veremos qué significa, ¿no? La idea de la omnipotencia, que es donde estamos ahora, de Dios, constituye una dificultad, por lo tanto, incluso en el dominio de la relación religiosa. La relación religiosa, que aparece ante nuestros sujetos como apertura a diversas posibilidades, de manera que en el interior mismo de la actitud religiosa existirían una pluralidad de posibles opciones. Veamos. Las verdades dogmáticas que la Iglesia Católica propone con la rigidez y la exigencia de todos conocida puede aumentar las tensiones de la fe. Es
decir, si quieres ser cristiano, si quieres ser salvo, ¿no? Tienes que creer en el Evangelio, ¿no? Conviértete y cree en el Evangelio. Aquí está el credo apostólico, todos los artículos de la fe que son claros, nítidos, diáfanos, contundentes, objetivos, y a todos los hombres se propone como luz para su caminar concreto en la existencia, en el tiempo, y alcanzar así la eternidad en Dios. Bueno, ahí están los dogmas, ¿no? Y estas verdades dogmáticas parece que se proponen, ¿no?, en este ámbito, vamos a decir, de rigidez y de exigencia. O sea, tienes que creerlas y de forma íntegra, una fe íntegra y una piedad sincera para considerarte cristiano adulto, ¿no? Por todos conocidas, por lo tanto, esto aumenta las tensiones de la fe. Pero no faltan creyentes, dice, que abrigan la impresión de que para responder a la llamada de Dios, el hombre libre debería poder describir por sí mismo la verdad religiosa. Y fijaros la falacia, ¿no? O sea, el hombre libre, una cosa es que el hombre tenga libertad y otra cosa es que sea libre. Aquí está la falacia, ¿no? El hombre puede tener la libertad dada por Dios, pero no es libre hasta que no camina y hasta que hace las cosas según la voluntad de Dios. Solo eres libre así, ¿no? Como diría San Agustín, los padres de la Iglesia o la teología moral católica. Bueno, el hombre libre debería poder describir por sí mismo la verdad religiosa. Es lo que antes estábamos denunciando y anunciando, ¿no? Que el hombre es autónomo y como autónomo considera que tiene el poder de darse la ley a sí mismo, de regularse el patrón de su conducta actual y habitual en el día a día, confesándose, por lo tanto, incapaces de concebir un asentimiento libremente dado a un sistema dogmático elaborado e impuesto autoritariamente, ¿no? Fijaros la cantidad de falacias que aparecen, ¿no? Herejías, vamos a decir también, o pensamientos diabólicos que aparecen dentro de la mente, ¿no?, de una psicología que se puede desvirtuar, una psicología que no está equilibrada, que no es católica. Así que recordemos que significa alma. Bueno, un alma que no está centrada, que no es católica, que no está formada en el catolicismo, en la doctrina católica, puede caer claramente en esto. Fijaros la cantidad de personas que se consideran a sí mismas ateas, agnósticas, escépticas, ¿no?, incluso antiteas, ¿no?, antidios, anti-iglesia, anti-mediación de cualquier tipo, anti-religión, ¿no?, que consideran, pues, como todos estos sistemas, ¿no?, políticos de última hora, ¿no?, neocomunistas, etcétera, ¿no?, que de algún modo el hombre es materialista, nihilista y ya está, ahí está todo, ¿no?, neocomunista, y el hombre se reduce a pura materia. Por lo tanto, el espíritu, la espiritualidad, la religión no aparece en el espectro del alma, y mucho menos para hacer que el alma crezca y se desarrolle en libertad y libremente. Bueno, pues estas personas consideran siempre que hay una autoritas, una autoridad que no te cuida, que no te aconseja, que no te guía, que no te da precisamente las luces para seguir el camino del bien y de la verdad, sino que al ser autoritario este sistema que se te impone y al no elegirlo libremente, en cuanto que yo no lo he construido, yo no me he inventado el credo apostólico, yo no me invento la fe es revelada por Dios, yo tengo que escucharla, atenderla y creerla en lo profundo de mi alma y responder a ella, corresponder a ella una vez que la he creído. La fe entra por el oído, ¿no?, y descansa, se podría decir, reina en el corazón del creyente para después actuar y poner por obra lo que has creído por la fe. Bueno, pues esto es una mala interpretación que muchísimos hombres hacen, ¿no? Ya hemos visto, por lo tanto, dos cosas: el tema de la omnipotencia. Aquí estamos viendo el tema de la Iglesia como mediación que te ofrece unas verdades dogmáticas que hay que creer, ¿no?, para ser adulto, para tener una experiencia religiosa verdadera, auténtica. Bueno, las prescripciones morales de la Iglesia chocan frecuentemente con la conciencia de libertad, incluso entre los creyentes, que las aceptan en principio. Esto, además, en principio es como, bueno, las aceptamos a regañadientes, ¿no? Así como, bueno, creo, pero después hago lo que quiero, ¿no? Es la afirmación moral en tanto que tal la que encuentra la mayor resistencia por parte de los intelectuales entrevistados. Está hablando de estas entrevistas que se han hecho, se han cotejado, ¿no?, a miles de personas, ¿no? Creo que eran en Estados Unidos donde se realizaron. Y bueno, en los años 70, 80, 90 hubo muchos trabajos de esta psicología religiosa para ver, ¿no?, hasta qué punto el calado espiritual, como decir, la catadura moral espiritual de las personas era madura o era infantil, era real, cierta y influía en la vida cotidiana,
es decir, la fe y la vida se casaban, se unían, o bien era agua de borrajas, era algo superficial, no era simplemente un lobby, se diría en este momento, ¿no? Una moda más pasajera, el ir a misa o el frecuentar los sacramentos o el decir que creo en Dios, ¿no? Y se trata de que estas resistencias han existido siempre, ¿no? En los bautizados, ¿por qué? Porque hay una lucha. Hay una lucha contra el espíritu satánico, contra el espíritu del mal, de Satanás, Lucifer, Luzbel, Belcebú, llamarle como queráis. Sus obras y sus seducciones siempre están, ¿no?, incitando al hombre a contrariar no solo las prescripciones morales de la Iglesia, sino sobre todo al mismo Dios en su corazón. Están diciendo a Dios que no necesitan la moral, que no necesitan prescripciones, que no necesitan a la Iglesia, que no necesitas nada para que tu conciencia sea formada y para que tu libertad sea, humanamente hablando, plena, sea plena. Bueno, esto, el hombre ateo hemos visto que solo te lleva a esto, a la incredulidad. La impiedad solo te puede llevar al infierno, pero al infierno que vives dentro de ti mismo. Cuando un hombre vive sin fe, sin esperanza y caridad, ya está viviendo el infierno. El infierno no es solo es más allá, no, empieza más acá, en el tiempo, y allí se concreta ya en la eternidad, se petrifica, ¿no? Se queda ya allí en estado de formol, ahí en un frasco bien metido, con los demonios, pero esa actitud demoníaca, esa falsa religiosidad, esos lobbies de este mundo que has abrazado, esos ídolos, toda esa idolatría que has abrazado con tu impiedad, rechazando las verdades que Dios te ha revelado y rechazando la libertad verdadera que Dios te concede por su gracia. ¿Para qué? Para ser verdaderamente hombre, para cumplir esta tarea humana, es decir, esta vocación. Aquí podemos hablar de vocación que tienes que realizar en este mundo. Bueno, pues cuando tú rechazas esto y cuando tú no realizas en tu vida aquello a lo que Dios te está llamando, ¿no?, pues al final lo que estás haciendo es despreciando, estás viviendo ya en ese infierno que es tu autonomía, tu autonomía. Y la certidumbre del asentimiento no llega nunca. ¿Por qué? Porque habíamos dicho también que la certeza se adquiere en tanto y en cuanto el asentimiento de la vida cotidiana, es decir, las acciones, las obras, te están llevando a fortalecer tu fe. La fe te lleva a las obras y las obras, ¿no?, remiten a tu fe, que no es tuya además, es la fe de la Iglesia. Cuando nosotros decimos, ¿no?, y nos gloriamos de profesar la fe de la Iglesia, no somos miembros de la Iglesia, somos creyentes en tanto y en cuanto formamos parte como miembros activos, como piedras vivas del edificio que Dios ha construido y edificado en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. El Hijo de Dios vivo, ¿no?, ha presentado al mundo, se ha desposado con la humanidad en su Iglesia. Y su Iglesia es la esposa inmaculada. Y todos los hombres están invitados a estas bodas del Cordero con su esposa inmaculada. ¿Para qué? Para entender que la omnipotencia de Dios no te subyuga ni te somete, sino que está a tu servicio, es para garantizar tu verdadera libertad y caminar en la verdad, y que tampoco la Iglesia viene a someterte con sus prescripciones, dogmas o verdades, sino todo lo contrario, viene a guiarte y a proponerte que por ese camino es por donde tu libertad va a adquirir esa llamada de Dios, esa correspondencia en el amor a la llamada de Dios, es donde vas a adquirir precisamente que tu experiencia religiosa te libre de todas las esclavitudes de este mundo. Idolatrías, hemos dicho, impiedades, ¿no?, ateísmos, ideologías, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta es la idea fundamental para tener una experiencia religiosa, ¿no?, digna de ser llamada así. No podemos decir personas que ponen en duda el poder omnipotente de Dios en este sentido, la falta de libertad, que entran a hablar siempre de los mandamientos, la moral, la rigidez de la Iglesia, tal, la institución, los obispos, el Papa. O sea, tienes un problema que te lo tienes que hacer ver con el médico del alma, que es Cristo, y háztelo ver también, por supuesto, con los sucesores, ¿no?, con los que tienen la sucesión apostólica, obispos, sacerdotes, no, y ministros de la Iglesia, que están para servir a los hombres para que encuentren esta verdad, ¿no?, esta verdad de la fe personal madura, adulta, que están llamados a vivir.
Seguimos. La discordancia percibida entre sus convicciones personales y ciertas doctrinas morales más o menos oficiales, por ejemplo, la limitación de la natalidad, ¿no? Imaginaos esto, todo el problema que hubo con su santidad San Pablo VI, ¿no? Evangelium Vitae, bueno, cuando ya escribió aquello, ¿no? Pues bueno, esa limitación, entre comillas, o regulación, o simplemente decir, oye, aquí tenemos un problemita muy grave. Esta sociedad post-secularizada ya o secularizada que da la espalda a Dios está comenzando, ¿no?, a entronizar leyes antinatalicias, leyes que degradan la dignidad del hombre, que no se abren a la vida y que rompen el matrimonio en dos por completo, lo resquebrajan, rompiendo por dentro y haciendo nulo tantos matrimonios, porque el fin unitivo y el fin procreativo, que son dos fines fundamentales, que en el matrimonio se entrecruzan, se entrelazan para unirse en una sola carne. Estos dos fines tienen que estar. Bueno, pues ha habido una debacle en este aspecto, ¿no? La píldora al día siguiente, los anticonceptivos de todo tipo, bueno, aborto, eutanasia, tal. O sea, todo lo que son las políticas eugenésicas, ¿no?, de estas sociedades posmodernas completamente diabolizadas, y que han realizado el asentimiento, en vez de hacerlo a Dios para tener una verdadera libertad, han asentido, se han arrodillado ante un falso ídolo, ante el becerro de oro, que les ha prometido, pues eso, simplemente te promete oro y te promete reinos, pero al final te lleva al infierno con él, de nada te sirve. Bueno, pues la discordancia percibida entre muchos creyentes estaba por ahí, por ejemplo, en este tema, estamos hablando ahora del tema de la natalidad, no son sino expresiones fraccionarias de un problema más general, a saber, el sentimiento de que la ética, ojo, aquí está la clave, la ética es por excelencia la tarea que el hombre tiene la responsabilidad de asumir personalmente en la cura dinámica de la promoción de los valores morales. Es decir, la ética, el comportamiento cristiano verdadero, ¿no?, es por excelencia la tarea que el hombre tiene la responsabilidad de asumir personalmente. Y esto delante de Dios y delante de los hombres, ¿no? Por eso Cristo daba gloria a Dios delante de Dios y delante de los hombres, y los hombres aprobaban, los hombres reconocían, ¿no?, que crecía en estatura, sabiduría y gracia aquel que había venido con su palabra, con su manifestación, con sus signos, con sus milagros, con la donación del Espíritu Santo, a hacer que los hombres personalmente se pudieran adherir a él, es decir, adherir a la verdad. La ética al final personal es la adhesión personal a Cristo. En un cristiano la ética es Cristo, la norma es Cristo, la ley es Cristo. Nuestra persona que nos guía, que nos defiende, que nos protege, que nos consuela, que nos fortalece, es Cristo. Bueno, esta dinámica hay que verla, ¿no? La promoción de nuestra vida es crecer, configurarnos a Cristo, cristificarnos. Esta palabra, ¿no?, que a veces los teólogos usan para remarcar esto, ¿no? Somos de Cristo, ¿no? En la vida y en la muerte somos del Señor. Y debemos ser cristificados, porque en el cielo, en el reino de los cielos, escuchen bien, solo entra lo que es Cristo, solo entra lo que está ungido, lo que es santo, lo que es de Dios. Lo demás no puede entrar, simplemente no puede entrar. Entonces tenemos que estar en esta dinámica. El conflicto con la Iglesia o con Dios omnipotente, con las mediaciones de este mundo, con los sacerdotes, no es un conflicto contra estas, vamos a decir, mediaciones o estas ideas. Conflicto lo tienes en tu corazón, en la ética, es decir, en la tarea, en la vocación a la que Dios te llama y que tú no estás realizando. Y te escondes en los ídolos, te escondes en las ideologías, te escondes en los lobbies, te escondes en tu propia mentira, en tu egoísmo, para no considerar esto, que eres responsable, de forma personal además, eres responsable de la tarea que tienes que realizar. Hay un evangelio, si queréis recordar, de los talentos, la parábola de los talentos famosa, donde el Señor dice, oye, ¿sabías que yo recogía, ¿no?, donde no se había sembrado y que iba a pasar por allí? Es decir, tenías que sembrar tú, eras tú el que tenías que sembrar para hacer crecer. Sin embargo, aquí solo hay cizaña, no hay nada, está todo baldío, no has invertido en el banco, no has puesto la semilla bajo tierra. Es decir, tus talentos, tu ética, tu responsabilidad personalmente asumida, no la has puesto por obra, no has entrado en la dinámica de la salvación. No puede haber experiencia religiosa verdadera si no hay frutos. Sin frutos no hay experiencia religiosa verdadera. Por eso, ese adagio, ese
axioma espiritual, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Si hay frutos de abundancia, de virtud, de martirio, de honestidad, de sabiduría, de santidad, allí está el Señor. Siempre, siempre, siempre son obras del Señor. No se trata de practicar una moral inferior a las exigencias de la Iglesia, ojo, pero se tiene la impresión de que exigiendo la obediencia a leyes impuestas desde fuera, la Iglesia roba al hombre parte de la dignidad esencial al ser moral, ¿no? Esto están haciendo de abogado del diablo aquí. Estos psicólogos están denunciando, ¿no? Mejor dicho, mostrando que el hombre posmoderno, que ha perdido el entronque, como decía, la conexión de la fe y de la unida a la vida, y de la vida unida a la fe, lo que hace muchas veces es acusar a Dios, que es lo que hizo Satanás. No te serviré porque eres omnipotente, no me das autonomía, no te serviré porque mi libertad, haciendo lo que yo quiero, que es libertinaje, me es más cómoda, me es más atractiva y me es más fácil de realizar una ética personal que no me exija, que no me implique y me comprometa personalmente, en donde yo no tenga que promocionar nada, sino simplemente quedarme como estoy o hacer lo que quiera, ¿no? Donde la sería, la pereza, la falta de coraje, de valentía para afrontar los retos de la vida, pues lo que me llevan es a ser conformista. Quiero ser conformista, tranquilo, majete en tu sillón, no quédate aquí en tu púlpito digital, ¿no? Viendo el móvil las horas que quieras, porque allí vas a concebir y dar a luz, ¿a quién? Al diablo mismo, ¿no? A Luzbel. Bueno, pues esa actitud irreligiosa, ¿no? Anticatólica, esa actitud completamente infantil no es parte de la experiencia religiosa. Aquellos que consideran que las exigencias de la Iglesia no constituyen precisamente una unidad con la ley moral, es decir, con el ser moral que hay dentro de tu corazón, es que no se han enterado de nada. Es decir, que la Iglesia lo único que hace es transmitir las verdades que Dios ha sembrado, ha inscrito ya en tu corazón, a través de la ley natural y a través de la ley divina. Y la gracia de Dios precisamente lo que hace es eso, fortalecer aquello que Dios ya te está dando y que Dios te ha preparado ya para recibir. Tú puedes recibir la gracia de Dios porque eres una vasija, eres un vaso preparado para recibir la gracia de Dios. Y ese vaso cada día le tienes que pedir al Señor estar limpio para que se pueda llenar de agua pura y no estar sucio de pecado, para que cuando se llene, no se llene además de cosas de este mundo. Pedir esas dos cosas, que el vaso esté vacío y limpio para que se llene solo de cosas de Dios, y pedirle que no sea la inmundicia de este mundo la que llene tu vaso. Pero el vaso está preparado, somos capaces de Dios, capax Dei, dicen los filósofos, los teólogos, somos capaces de Dios porque es Dios el que nos ha creado. Entonces esa moral nunca va a ser, o esa obediencia a las leyes, esa exigencia, nunca va a contrariar tu propia naturaleza. Tu naturaleza está hecha para la gracia de Dios, ¿no? Gratia non defectis et perfectis natura. La gracia lo que hace es sublimar, ¿no?, la naturaleza, elevarla, la naturaleza, pero nunca destruirla. La gracia solo es para eso, para que la libertad que Cristo de forma pura, santa, inmaculada carga, una libertad dañada, que es la del viejo Adán, Él la carga y la somete y le da muerte en la cruz. En la cruz del Señor coge sus manos, ¿no?, para ser taladrado y dar muerte a la muerte. Y que dando muerte a esta muerte, tú no seas esclavo del pecado, del demonio, de la carne, de las pasiones, sino que ahora seas libre, verdaderamente libre. Esa libertad herida, Cristo la ha cargado, siendo el hombre verdaderamente libre, verdadero Dios y verdadero hombre, completa y neta y plenamente libre, para que tú ahora puedas experimentar esta belleza, ¿no?, de que el otro, con mayúsculas, Dios, todopoderoso, omnipotente, cuando te da la ley, te está regalando la ley y la gracia a la vez, y te está diciendo: conmigo estarás a salvo, conmigo estarás libre, conmigo vivirás la libertad verdadera. Lo que motiva la resistencia espontánea, y por eso, claro, es la Iglesia, qué bonito que siempre se despide así: marcha en la paz de Dios, le dice a la persona que acaba de fallecer, al difunto, marcha en la paz de Dios, que Cristo, que murió por ti, te reciba. Que Cristo, que murió por ti, te reciba y te conceda la libertad verdadera.
y que goces para siempre, Dios. Marcha en la paz de Dios, que sus ángeles te reciban, que Cristo, el que murió por ti, te conceda la libertad verdadera. Fijaros, no alcanzas la libertad verdadera hasta que ya partes de este mundo al Padre. Cuando partes de este mundo al Padre y Cristo te juzga, y te juzga de forma justa, santa, para entrar en el reino de Dios, porque has querido también dar muerte a tu libertad de arbitrio, a tu autonomía, a tus egoísmos en este mundo, para poder estar cargado por Él, como la oveja. El Señor te carga sobre sus hombros como la oveja perdida, la oveja extraviada, la oveja herida, para meterte en esa cruz con Él y redimirte por completo y darte esa libertad, cargada por el otro quien es Cristo. Cristo ha cargado tu libertad herida para darte ahora la libertad de los hijos de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Lo que motiva la resistencia espontánea, por lo tanto, a la autoridad moral de la Iglesia es el hecho de que al someterse a un sistema moral ya elaborado, esto dice el ateo, el agnóstico, el que va contra la Iglesia hoy, ¿no? El hombre no se siente interpelado como sujeto ético. Una inversión paradójica parece producirse enervando el dinamismo ético del Evangelio. Hemos referido los fenómenos tal y como pueden presentarse e insistimos en el hecho de que no hacemos sino dar cuenta de los testimonios de creyentes deseosos de permanecer fieles a su iglesia y superar sus conflictos interiores. O sea, al final estás hablando de esto, el hombre que ha caído, aunque esté bautizado, sigue teniendo la naturaleza herida, la concupiscencia, la concupiditas, está abierto al pecado, está abierto a seguir pactando con el demonio, con la muerte, ¿no? Con el amor al dinero, el amor, ¿no? El miedo a todo, el pacto con las ideologías, con los ídolos de este mundo, por lo tanto puede caer y en esta trampa, ¿no? Pensar que el sistema moral que Dios ha elaborado en tu corazón está mal hecho. No eres tú el que necesitas recuperarte en el hospital de la gracia de Dios, de la enseñanza y de la doctrina católica para volver a tener ese dinamismo ético del Evangelio. Este dinamismo ético del Evangelio, que hemos dicho que significa lo que hemos dicho antes, que es una tarea que el hombre tiene la responsabilidad de asumir personalmente. Es decir, tú eres un etos, eres una persona ética, es decir, personalmente responsable de tus actos, todos y cada uno de tus actos. El Evangelio y la buena noticia te dice que Dios te va a acompañar en todos y cada uno de tus actos para que ese dinamismo te lleve a buen puerto, te lleve a buen término en tu vida, ¿no? A la vida eterna. Hemos referido estos fenómenos, ¿por qué? Porque muchos hablan de esto, de que hay una resistencia, o sea, no, el sistema moral elaborado por otros, el que me propone la Iglesia, no termina de cuajar, no termina de ser, honestamente, no termino de estar de acuerdo con lo que me piden, de acuerdo con lo que me dicen. Hay una paradójica, ¿no? En todo esto. O sea, por un lado tengo que cumplir lo que Dios me pide, pero si es que no tengo la fuerza, no tengo la gracia, o a veces no estoy de acuerdo. No, pues de eso se trata, de formar tu conciencia y de pedirle al Señor día tras día, día y noche, la gracia para permanecer fieles a su iglesia y para superar los conflictos interiores que tienes, que serán muchos y que serán hasta el final de tus días en este mundo, se darán estos conflictos. Pero estos problemas no son problemas en el fondo, es el reto, es el reto y el desafío de ser santo, como Dios, como nuestro Padre Celestial es santo, de ser santo recibiendo la gracia de Dios cada día, porque sin ella no somos nada. Sin mí nada podéis. En efecto, esta voluntad de libertad que se yergue, ¿no? Cuando tú no comprendes esto, que tienes que pedir esta gracia para que las exigencias, para que la conducta moral sea verdadera, auténtica, ¿no? Religiosa, adulta, pues esta voluntad de libertad se yergue frente a la dependencia y a la obediencia, pues no es más que el primer tiempo de un movimiento tendente a reencontrar una armonía donde las tendencias humanas y las verdades de fe se corrigen y se manifiestan mutuamente en su respectiva verdad. Claro, es que bonito, ¿no? Esta voluntad de libertad que se yergue frente a la dependencia y la obediencia no es más que el primer tiempo de un movimiento tendente a reencontrar una armonía donde las tendencias humanas y las verdades de la fe, es decir, mis tendencias humanas tienen que ser corregidas, educadas por la Santa Madre Iglesia. Por eso existen los catecismos, por eso existe la predicación, por eso existen los sacramentos. Es decir, yo tengo que ser formado y corregido constantemente. Tengo que estar en el examen de conciencia constante para que mutuamente pueda crecer mi ética
pueda desarrollarse este dinamismo ético del Evangelio de mi vida, de la buena noticia que Cristo me ha dado, que ha muerto y resucitado por mí, estas tendencias humanas que todavía tengo que mejorar, que purificar, mis pasiones, mis tendencias, mis apetitos, mi pensamiento, mi manera de hacer, mi manera de juzgar, todo esto se va a compaginar, se va a armonizar con las verdades de la fe, porque existe esta posibilidad de que se armonicen. Y esto es el ejemplo. ¿Quiénes son? Los santos. Los santos son aquellos que han armonizado perfectamente su voluntad humana, sus apetitos, sus inspiraciones, sus sentimientos, su discernimiento, lo han armonizado en dependencia total con la gracia de Dios, con la omnipotencia de Dios, con lo que Dios te ofrece, con el ser o la obediencia de la fe. Obediencia de la fe. Los santos, los mártires, son aquellos que han conseguido armonizar las tendencias, ¿no?, humanas, sus miedos, sus pasiones, lo que tú quieras, ¿no?, su inteligencia, lo han puesto al final al servicio de las verdades de la fe. Y su libertad por fin ha encontrado la patria celestial, ha encontrado el descanso del alma, su corazón ha descansado. En el nombre de la libertad, por lo tanto, se refuta la idea de la omnipotencia divina. Esto hablamos de nuevo como abogados del diablo aquí, por parte de los ateos, de los agnósticos, ¿no? Se refuta en el nombre de la libertad. Dicen, no, libertad, libertad, yo no puedo ser libre, por eso que Dios se vaya. Si Dios existe y Dios es libre, aunque me digan que me ha hecho libre, no me lo creo. Va contra mi libertad. Y vemos que es todo lo contrario. Este dinamismo de las tendencias humanas y las verdades de la fe que se puede armonizar en tu interior es una manera de decir, estás creado bien y has sido creado para ser feliz con Dios. La felicidad es tu vocación. Santidad y felicidad se unen en ti. Justicia y fidelidad, amor verdadero, se unen en ti. Dios y hombre. Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero. Bueno, en ti lo mismo. Dios verdadero se une en una humanidad caída como la tuya, en un hombre verdadero, que puede ser santo precisamente porque armoniza su ética personal, corresponde a lo que Dios le propone, a los mandamientos de la ley de Dios, al amor que Dios te da y te ofrece. Entonces, sin embargo, el hombre, el mundo, cuando no quiere caminar con Dios y le quiere mirar con recelo, con sospecha, ¿no?, los maestros de la sospecha, que decimos también en la filosofía, ¿no?, que tanto daño han creado y generado en esas últimas generaciones, ¿no?, del hombre moderno, ateo, materialista. Bueno, al final lo que dicen, no, como esa omnipotencia divina es anti-libertad individual, libertad vista como algo individual, como algo cosificado, como algo omnipotente, que es la mía que es humana, sí que es omnipotente, ¿no? Bueno, pues refutan la idea de omnipotencia divina. Falso. Pero es preciso que la idea de paternidad divina, dice, tal como Cristo la ha revelado, restituya al hombre su verdadera libertad en el interior de una vinculación religiosa. En el nombre de la libertad, por lo tanto, se refuta la idea de la omnipotencia divina. Pero es preciso que la idea de paternidad, tal como Cristo la ha revelado, restituya al hombre su verdadera libertad en el interior de una vinculación religiosa. Es como vamos a ver cuál va a ser el sustitutivo de la paternidad divina que Cristo ha revelado. Y veremos que aquí entra papá Estado, entra la comunidad de turno, entra el lobby en la ideología de allá, para de nuevo decirle al hombre este engaño, esta gran mentira, que es que el hombre se basta a sí mismo, que el hombre es autónomo, que el hombre es autosuficiente. Graso error, diabólico error, ¿no? Porque esa libertad verdadera y esa experiencia religiosa verdadera solo se puede dar en la vinculación religiosa verdadera, no en una vinculación religiosa falsa, idolátrica, ¿no?, como podía ser la del becerro de oro, ¿no? Le podían dar tributos o quemar incienso al emperador, como hacían los paganos, ¿no?, en Roma. Es decir, podrás hacer cualquier acto ritual, ¿no?, y dándole un sentido religioso, pero no por eso esa vinculación religiosa es verdadera, ni es una experiencia religiosa, ni es religión propiamente. Y es más, el cristianismo no es una religión en este sentido, porque no es un yo te doy, tú me das, yo te pido y tú me das, no es una relación, no es un contrato con Dios, no, es una alianza de amor fiel donde Dios te llama a la santidad y tú correspondes a esa gracia de que la paternidad divina te ofrece en Cristo Jesús. Es decir, no es una religión, es una persona.
es una persona que es Cristo mismo que te revela al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Pero como vemos, el ateo, el agnóstico, vamos a ver cómo esos sustitutivos, ¿no?, de la paternidad divina hoy son esto. Los lobbies, ¿no?, el propio Estado, los totalitarismos de todo tipo y pelaje. El Padre se manifiesta como aquel que respeta la autonomía del hombre, ¿vale? Repetimos, respeta la autonomía del hombre, que respeta la autonomía del hombre y que sostiene su responsabilidad. Es decir, así es como se manifiesta el Padre. Respeta la autonomía, ¿vale? En cuanto que la ética es personal, hemos dicho, y solo de forma personal puedes dejarte sorprender por la realidad, puedes tener mérito y también puedes ser castigado, sufrir la penitencia impuesta cuando te desordenas libremente, ¿no? A través del pecado, la manipulación, el abuso de todo tipo, bueno, y al mismo tiempo sostiene tu responsabilidad, es decir, tus actos son de persona, estás hecho precisamente a imagen y semejanza de Dios, es decir, tus actos son reales, dan vida, ¿no?, o dejan de darla. En cuanto al conflicto que opone una ética creadora a una moral de obediencia a las leyes eclesiásticas, no contamos con testimonios que esbocen explícitamente una reconciliación, por lo que preferimos limitar nuestra reflexión al primer punto, que por otra parte es netamente más esencial en el acto de la fe, ¿vale? Hemos visto el punto de la omnipotencia divina, ¿no?, en relación con la libertad. Para el teólogo, la omnipotencia de Dios no excluye la libertad humana, sino al contrario, la funda. Importantísimo, o sea, uno tiene que descubrir esto en su propia vida, ¿no? Teólogo es el que conoce a Dios, tiene que saber que Dios te conoce a ti, es decir, Dios es omnipotente y omnisciente y te conoce a ti, no para juzgarte, no para humillarte, no para someterte, no para abusar de ti, no para manipular de ti, sino que Dios te funda, es decir, constituye, ¿no?, el sentido de tu propia ética, funda tu propia libertad de arbitrio, tu capacidad de elección, te ha dado los dones, los talentos necesarios y las verdades fundamentales en tu ser para caminar según su voluntad. Por otra parte, en opinión de nuestros creyentes, dice, aparece como un poder tiránico que no deja nada por hacer al hombre. Es como decir, esas leyes, cuando las malinterpreta el hombre, ¿no? Vamos a decir, el religioso superficial, al final, el infantiloide, ¿no?, o el idólatra, que ya sirve a los ídolos, pero al mismo tiempo quiere poner una vela a Dios y otra al diablo. No, eso no vale. No vale. O sirves a Dios o sirves al diablo. O le dices a Dios, te quiero servir con todo el corazón, quiero ser teólogo tuyo, quiero conocer a Dios y tu omnipotencia es mi aliada, es mi amiga. O bien sirves a Satanás y le dices a Dios nom serviam, como le dijo Satanás, y te sirves a ti mismo y consideras que Dios es un tirano, no sé, es un enemigo de tu libertad, ¿no? En este primer momento el hombre concibe la relación como mutuamente exclusiva y es por lo tanto significativo que nuestros sujetos, dice, la idea de Dios creador evoque más bien una sucesión temporal de iniciativas diversas. Dios implanta al hombre en el ser, pero después de esta presencia inicial se hace en cierta manera distante, confiando al hombre las tareas por realizar hasta el momento en que aparezca al fin de la historia para pedirle cuentas y llevarlas a su perfeccionamiento. Esto es una manera también infantil de pensar, como vemos, ¿no? Es un cierto teísmo, ¿no? Un masón podría estar perfectamente definido en esto, ¿no? Dios, sí, Dios ha hecho el universo, lo que tú quieras, ¿no?, y las luminarias celestes, pero en la bóveda del cielo y bajo la bóveda del cielo, el que manda es el hombre, eres tú y yo, y lo que nosotros hagamos es lo que importa, ¿no? No está la gracia de Dios, no está el acompañamiento de Dios. Dios no inspira, sostiene y acompaña las obras del hombre, sino que simplemente deja al hombre allí en el tablero de juego para que juegue y haga lo que le dé la gana. Aunque en el futuro piense que habrá un perfeccionamiento, ¿no?, ya fuera de este parámetro, de este nivel. Se diría que para poder surgir la creatividad humana tiene necesidad de una especie de espacio vacío liberado de la potencia creadora de Dios. No es inútil recordar a este propósito el mito freudiano del padre primitivo,
Fijaros lo que estamos diciendo. Estamos diciendo, sí, Dios te ha creado, pero parece ser que te crea, pero para dejarte solo, para ser distante, ¿no? Recordemos aquí a Aristóteles ya, ¿no? En la mentalidad griega también, Dios existe, Dios está, pero es el motor primero, ¿no? Como algo parece algo frío, algo distante. Ha dado un impulso, ¿no? Ha dado las manillas del reloj, todo ha comenzado a funcionar, pero él se aleja, se desentiende, ¿no? Es frío completamente, ¿no? Y no afecta a su creación. Es algo completamente impropio de la naturaleza divina, precisamente, que se ha revelado en Cristo Jesús, que no solo no es distante, sino que se hace cercano, proximísimo, desciende al infierno del propio hombre, es decir, redime nuestro pecado, sustituye, se hace sustituto de nuestra miseria, ¿no? Es vicario, expía los pecados, se pone en nuestro lugar y después nos salva, nos eleva a la categoría de hijos de Dios, a lo sobrenatural, ¿no? A tocar lo divino de nuevo que habíamos perdido y de una forma gloriosa y maravillosa que solo Dios puede realizar. Es todo lo contrario al cristianismo. Bueno, pues el mito freudiano del padre primitivo, omnipotente, propietario de todos los bienes, cuyo asesinato únicamente podía liberar al hijo. Es decir, muchos ateos, muchos falsos creyentes, vamos a decir, o personas que están creyendo mal cuando les hablas de Dios o de la omnipotencia de Dios y el conflicto que esto genera cuando la omnipotencia de Dios la relacionas con la libertad individual de cada uno, pues aparece esta idea, el mito freudiano: hasta que Dios no muera, yo no estoy bien. Hasta que no este Padre omnipotente no sea alejado de mí, no sea distante, no me deje hacer las cosas y usar la manilla del reloj como yo quiera y desee, pues yo no estaré viviendo en libertad. Esta interpretación, que es patética, que es pazos, que te hace padecer verdaderamente, pero que es un engaño que ha engañado a millones de seres humanos a lo largo de la historia. A millones de seres humanos a lo largo de la historia han sido engañados en este mito. Por eso han pasado de Dios o aguerridamente han luchado contra él, o al propio Hijo de Dios le hemos puesto en la cruz. Hemos dicho: crucifícale, tú y yo. Cada vez que hemos rechazado a Dios, que hemos considerado que Dios, omnipotente, justo juez, sabio, infinitamente amoroso, te estaba dando todo y tú lo has rechazado su don, el don de su presencia, de su manifestación, de su palabra, de su amor. Cuando lo has rechazado, has metido en cruz. Has cometido este pecado. Tú y yo, cada vez que nos confesamos sacramentalmente por un pecado mortal, estamos entrando en este mito freudiano del padre primitivo. Es decir, no hay que acusar solo a los que son agnósticos, ateos, alejados, llamémosle como queramos, que eras tú y yo. Tú tienes el don de la fe por pura gracia de Dios. Pero este don de la fe que tú has recibido lo pierdes cada vez que pecas mortalmente, y lo que haces es esto: matar a ese Padre Dios en tu corazón, considerando que este mito primitivo es el que te sirve a ti. Yo voy a pactar con Satanás y con el pecado porque así soy libre. Así mi Padre ya por fin no me ve, no me observa, no me juzga, no me dice nada. Y esto es el gran engaño diabólico, ¿no? El gran engaño de Satanás. Tendrás todo, sí, pero te quedarás sin el Padre. Y ese todo, además, se te robará, se te quitará, porque no es tuyo. Es precisamente del Padre de los astros, como decía el apóstol Santiago. En esta interpretación de los orígenes de la religión, la representación mítica del Padre es evidentemente la misma del conflicto edíptico, pero precisamente por esta razón no es pura fantasmagoría. Fijaros, ¿no? Está uniendo el mito freudiano con el tema masónico, ¿no? El tema aristotélico del Dios distante, del Dios enajenado, ¿no? Que deja el mundo correr una vez que ya da la manilla del reloj, que le pone la pila, pues se va a comprar al mercado, ¿eh? Bueno, en el problema vivido por nuestros sujetos reconocemos el reflejo de este conflicto esencial. En el momento en que aparece la libertad, el hombre la concibe como una libertad total. Y aquí está uno de los grandes problemas. Claro, libertad total. ¿Qué es eso, libertad total? La libertad de los hijos de Dios. Solo la libertad de los hijos de Dios se podría incardinar, se puede introducir en esta definición de libertad total. Es decir, la libertad total, pura, esencial, es de Dios. Y Dios te hace libre en tanto y en cuanto tu libertad de arbitrio, tu libertad personal limitada, porque eres criatura, tu libertad creatural
se une a la suya. Y ahí tu libertad criatural en cuanto criatura sí que puede ser total, es decir, es holística, es totalizante. Tu ética, tu manera de proceder, de hacer las cosas, tu pensar, tu hablar y tu hacer es coherente, es compacto, es unitivo, es una unidad. No está fragmentado, no está separado, no está, el diablo no entra. Ahí, esa es la libertad total. El santo, el hombre que cumple la voluntad de Dios, ¿no? Que vive en la voluntad de Dios, que agrada a Dios, ¿no? Que vive en la voluntad de los sagrados corazones de Jesús y de María, ahí está esa libertad. Pero este hombre moderno entiende libertad total como que ya la tiene dada, de hecho. Entonces no necesitas reparar nada de lo que él piensa, que tiene que elegir, de lo que él hace. No tiene que corregirse en nada, no tiene que ser formado por nadie, nadie le tiene que enseñar, él es el maestro de sí mismo y creyéndose sabio, pues lo que es un necio, ¿no? O Cristo le diría, creyendo los que veis, ¿no? Que tenéis ojos para ver, pues no veis, estáis ciegos, ¿no? Yo he venido para que el que esté ciego vea, para que el que esté ciego, es decir, el humilde, reconozca que su libertad está herida, es limitada, está necesitada, para que mendigue mi libertad verdadera, pura, santa, total, que es la libertad divina. Bueno, esa libertad de los hijos de Dios la tenemos que pedir al Señor para frecuentar cada vez más, ¿no? Este momento. Bueno, pues vamos a terminar, quedan cuatro o cinco, vamos a intentarlo. Es preciso que en un segundo momento acepte fundamentarla en el otro, para que no sea una libertad vacía, ya en el simple plano de sus iniciativas temporales. El hombre debe elegir las situaciones orientadoras de su opción. Su libertad debe apoyarse sobre los datos que se presten a la realización efectiva de sus posibilidades. Análogamente, la religión espera del hombre que se acepte como querido por Dios en su libertad misma. Esto es fundando su libertad en Dios. Aquí está la clave. Y renunciando a una libertad con tendencia a quererse exclusiva y narcisista e infantil, ¿no? Es esa libertad de la que tenemos que huir, porque sabemos que nuestra libertad verdadera se funda en Dios y por lo tanto tiene que ser del otro. Tenemos que aceptar esta verdadera libertad, está en tanto y en cuanto la fundamentamos en el otro. ¿Quién es ese otro? Esta omnipotencia de Dios. En Cristo se ha revelado como aquel que toma tus pecados, los lleva a la cruz y te sana, te restaura, te rehabilita y te eleva para ser completamente libre. En Dios, la libertad de los hijos de Dios, en Dios, por Cristo con Él y en Él. Es maravilloso, ¿no? Interpretamos la idea de la omnipotencia, por lo tanto, dinámica de Dios, como el correlato mítico de una libertad que se cree todavía soberana. Esto ya hay que, ¿no? Completamente, solo eres soberano cuando eres sacerdote, profeta y rey por el bautismo, ungido por Dios, y caminas en esa libertad de los hijos de Dios. Solo ahí, ¿no? En el primer momento de la confrontación, este concepto de la omnipotencia divina en su abstracción radical parezca aniquilar la libertad del hombre. ¿Vale? Es por eso, es una interpretación falsa de la omnipotencia divina. Es una interpretación diabólica de la omnipotencia divina. Este mito de que Dios te abandona, Dios es un padre primitivo, tienes que matarlo para desecharlo, tiene que estar lejos de ti para ser verdaderamente libre, no puedes ser omnipotente, tú no puedes ser soberano si Él está interactuando, ¿no? En tus cosas, son tuyas, yo, mí, conmigo. Es natural, por lo tanto, que la confrontación se presente así, como un momento en el que parece que Dios aniquila mi libertad verdadera. ¿Pero por qué hemos dicho? Por eso, porque hay una falsa, ¿no? Una falsa concepción, una falsa definición de la libertad. La libertad para el ateo, para el agnóstico, para el hombre que no sabe pensar bien porque no se deja instruir por el Espíritu de Dios, que es la verdad, y este Espíritu de Dios lo da a la Iglesia y la Iglesia es la que te lo enseña. Yo no he nacido aprendido, todo lo tienes que aprender, incluso esto, así como aprendes a hablar, tienes que aprender a ser libre, tienes que aprender a ser libre, porque no eres libre, eres esclavo de tu auto, no sé, complacencia, de tus percepciones, de tus impulsos, de tus pasiones, de tus contrariedades, de tu falso discernimiento, de tus egoísmos, ¿no? De tu no aceptación de lo que Dios te ha dado y lo que eres y de cómo eres. Entonces,
Solo cuando aceptas a Cristo tal y como Cristo te revela a ti como ser hombre, un hombre verdadero, es cuando ya concibes una verdadera libertad y le pides a Dios la gracia para llegar a esa libertad total que es la libertad de los hijos de Dios. Pero en tanto en cuanto eso no se realiza, no se acoge a Dios y a su gracia, esa armonía que decíamos antes entre la obediencia a los preceptos, la obediencia a la fe y el impulso, ¿no?, de mi libertad, de mis apetencias, de mis tendencias humanas, bueno, pues consideras que Dios es el enemigo de tu libertad y que es que Dios te oprime, aniquila tu libertad, cuando es todo lo contrario. La forma, la purifica, la enciende en la caridad, la perfecciona. Es maravilloso. ¿Qué haríamos sin Dios? Tu libertad sería eso, error tras error, pecado tras pecado, putrefacción y corrupción tras putrefacción y corrupción. Esta es la verdad de lo que tú y yo somos sin Dios. La fe como superación de la libertad, por lo tanto, que se quería absoluta, es un asentimiento que se estructura de acuerdo a los tres momentos del tiempo. A los tres momentos del tiempo. Esto es bonito, ¿no? Dice, el hombre acepta fundar su origen en un Dios creador y consciente en comprometer su libertad hacia el futuro, es decir, el hombre se compromete éticamente, es responsable hacia un futuro que le solicita. Tu vida la vas construyendo tú en tanto y en cuanto Dios te ha dado los talentos para que hagas cosas en su nombre, para que hagas cosas con su gracia, para que realices obras de fe. Primero viene la fe y después las obras, por supuesto. ¿Esa fe dónde está? En aceptar. Aquí viene la fe. Aquí estaría la fe. Yo acepto. He recibido la palabra de Dios, el oído, ¿no? Se me ha abierto el querigma, el anuncio. Me comprometo mi libertad en este futuro, en mi vida. Aquí viene la ética, las obras, ¿vale? Pero del que no dispone. Es decir, aquí viene la confianza total en Dios. Ese futuro, yo no dispongo de él, pero me abandono en su providencia. Y yo sé que nunca seré libre, no siendo completamente autónomo, siendo, ¿cómo decir? Que si yo me rijo a mí mismo, me autonormo, me autorregulo, ¿no? Soy yo el único que dosifico y digo cuándo, cómo y dónde. No, es Dios el que dispone de mi futuro. De mi presente también, pero de mi futuro. Entonces, aquello que se presenta delante de mí está en sus manos, está en su providencia. Y yo por eso le voy a suplicar la gracia, la fortaleza, el amor, cada día. Y el plan, el proyecto que tenga o la obra que quiera realizar, la pondré en sus manos. Porque Él es el que sabe mejor que yo lo que me conviene. Él es el que sabe cuándo, cómo y dónde. Cuándo, cómo y dónde. Los tiempos de Dios. Es donde vivimos, en los tiempos de Dios. Bueno, estos tres momentos es muy bonito, porque te dice que así la fe como superación de la libertad que se quería absoluta. Es decir, esta era la tentación. El hombre deja de decir, no, yo, mi libertad no es absoluta, y ahora ¿cuál va a ser el antídoto para entender que solo Dios es libre absolutamente y que yo no tengo una libertad total, sino que solo puedo llegar a tener la libertad creatural en tanto y en cuanto soy hijo de Dios? Vivo como hijo de Dios. Vivo en la libertad de los hijos de Dios. Bueno, ¿este antídoto cuál es? La fe. La fe, que es el primer gran momento, ¿no? Fe es el primer gran momento. ¿Para qué? Para construir la vida. La fe es el gran momento para construir la vida y superar aquella falsa concepción de libertad y de autonomía. En fin, en su voluntad actual, dice el hombre, ¿no?, se reconoce llevado por una voluntad absoluta. Aquí está la clave, es la voluntad absoluta de Dios la que te lleva. Se reconoce llevado el hombre. El reconocer que Dios lleva nuestra vida y te mantiene y le implanta la asistencia. Conócete a ti mismo. La famosa divisa délfica tenía en su formulación original un sentido no psicológico, ojo, era religioso. Conócete a ti mismo, ¿qué significaba? Conócete a ti mismo y sábete hombre y no Dios. Maravilloso. O sea, al reconocer que tu libertad no es absoluta, que tu libertad no es total, que tu libertad es limitadísima, no solo la libertad de elección, sino la libertad verdadera, pero que al mismo tiempo la anhelas, has nacido para ella, quieres estar allí, quieres sentirla, quieres experimentarla cada día. Bueno, pues esa libertad verdadera, esa paz, ese descanso del alma, ese fruicio, ese gozo interior, solo lo vas a recibir conociéndote a ti mismo. ¿Y quién te va a dar ese conocimiento de ti mismo? La fe. La fe. Es decir, Dios. Dios mismo, por la fe, te va a ayudar a conocerte a ti mismo. Maravilloso.
Maravilloso. Y aquí, una vez que te conoces a ti mismo, aceptas la voluntad de otro. La voluntad de otro, fijaros el primer punto, ¿no? Que era la libertad cargada por el otro. Es decir, la voluntad, tu voluntad cargada también por el otro. Ese otro cual es la voluntad absoluta de Dios, pero que no te subyuga, como decimos, no te somete, no te manipula, sino que te perfecciona, te edifica, te construye, te impulsa, te motiva, te alegra el corazón, te ensancha el alma, el espíritu. Desarrolla todos los talentos que ya el Señor te ha dado. La libertad, por lo tanto, en su germinar es total y desea, por lo tanto, la autodivinización. Es así, es claro esto. La religión es un acto de humildad en el consentimiento a la verdad sobre sí mismo. Pero la libertad en su germinar al principio, ese movimiento de contencioso contra Dios, de enervarnos, de decir, no, tú si eres omnipotente, yo no soy libre. Ese primer momento de libertad, que es total, es porque buscas ser libre en la libertad de los hijos de Dios. Pero ¿qué es lo que haces? Deseas esa autonomía y esa autodivinización. Pero esto sabemos que es del diablo. Como no puede existir esa autodivinización, la religión, es decir, la religión verdadera, Cristo en persona viene a decirte, no, tienes que ser humilde delante de Dios, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, para consentir a la verdad sobre ti mismo. Y es en este momento donde dices, efectivamente, ahora sí que he encontrado mi libertad. Cuando yo encuentro la verdad de mí mismo, he encontrado mi libertad. Encuentro la voluntad absoluta de Dios, encuentro que Dios es providente, que me puedo comprometer en mi libertad cada día y que acepto por la fe, por supuesto, que Él me guía, que Él es la verdad de mí mismo, ¿no? Lo más hondo de mi ser. En psicología, por lo tanto, la libertad es desde muchos puntos de vista un dato altamente problemático, como estamos viendo en nuestras consideraciones precedentes, las hemos tomado al nivel de la conciencia vivida, pero es preciso dar un paso adelante del brazo de ciertas teorías psicológicas para descubrir hasta qué punto el conflicto de la autonomía y del asentimiento a la fe es fundamental y constitutivo de la religión. Decíamos, pensamos en la teoría psicológica del Sondhi, este autor, sobre el vínculo entre el tipo paroxístico y el tipo religioso, el hombre sagrado, Homo sacer, vínculo que Dostoyevsky ha ilustrado tan admirablemente. Esta teoría de Sondhi prolonga la tesis de Freud, según la cual la religión sería esencialmente, fijaros, la sublimación del impulso agresivo. Y por desconcertante que sea esta teoría psicológica, estamos convencidos de que puede proporcionar un esclarecimiento profundo sobre el problema que nos ocupa. Para que entiendan un poco todo esto, estas dicotomías extrañas o estas reflexiones arduas y complejas, es un poco lo que decíamos antes del mito, ¿no? Del Dios, mito freudiano del padre primitivo, ¿no? Que el hombre podía considerar que Dios le ha creado, sí, pero que ahora Dios, cuanto más distante de mí, mejor, porque así seré más autónomo y seré más libre. Y por lo tanto tengo que matar, tengo que liberarme. El asesinato del padre es fundamental porque así es como yo, que soy su hijo, me puedo liberar, ¿vale? Bueno, es algo parecido, sucede aquí, estos autores, ¿no? Van a profundizar, especialmente Sondhi, va a profundizar en esta temática para después también recalar o recabar este pensamiento de Freud, ¿no? Padre del psicoanálisis, se le llaman, pero que de algún modo está hablando de esto, de cómo ese non serviam de Satanás, no te serviré, es un impulso agresivo, ¿no? Rebelde, de aquel que, habiendo sido creado por Dios, ahora no quiere tener al autor de la vida cerca de él. Y ese impulso agresivo, que es desconcertante en el hombre, por eso, qué raro que el hombre no crea en Dios. Pues claro, es raro, pero porque está esta lucha, este contencioso está dentro, este impulso agresivo está dentro de sí. Por eso nos cuesta tanto la obediencia de la fe. Por eso somos capaces de dar la vida por nuestra autonomía, por nuestro egoísmo, y sin embargo nos cuesta dar la vida por los hermanos. El martirio, la generosidad como fruto del Espíritu Santo, la caritas verdadera, las obras de piedad, ¿no? Por eso cuesta tanto, como decimos, este conflicto, aquí arriba lo hemos dicho, de la autonomía y del asentimiento a la fe, que es de lo que se trata todo este curso, vamos a decir, o todas estas, todo este trabajo
de esta lista de reproducción. Bueno, por desconcertante que sea esta teoría psicológica, estamos convencidos, por lo tanto, que puede proporcionar un esclarecimiento profundo sobre el problema del que nos ocupa. Vamos a ver este esclarecimiento brevemente. La libertad, dice, emerge de las pasiones. Platón se había ya dado cuenta de ello cuando distinguía en el alma una dinámica afectiva, el thumos o zumos, en griego, capaz de aliarse ya al deseo para conferirle su fuerza agresiva ya a la razón. O sea, podía tener como dos vías, ¿no? Este zumos, esta dinámica afectiva. El afecto podía tener dos vías, importantísimo, dos vías. El deseo o la razón, para dar la virtud de la fuerza y la cólera de la indignación moral. Bueno, impresionante. Está diciendo la libertad como, ¿vale? Aquella que emerge de las pasiones. Impresionante. Esto está como en el pozo último, ¿no? Esto es como la base que psicológicamente tenemos que aprender, tenemos que descubrir, ¿no? Porque al final se trata de decir, oye, ¿cómo que Cristo puede ser imitado? ¿Cómo es el ejemplo de mi vida? ¿Cómo? No, es verdadero Dios porque conoce lo más íntimo de ti. Y el Espíritu Santo, que es Señor y Dador de vida, de tu vida, conoce lo más íntimo de ti. Por eso, conócete a ti mismo y descubrirás lo que acabamos de decir, ¿no? Que eres hombre y no Dios. Y que es Dios el que tienes el sello de Dios. Y por eso, en esa dinámica afectiva, tienes que encontrar la libertad verdadera. Pero no va a ser fácil. Esta dinámica afectiva, ya hay una bifurcación aquí, ¿no? Parece ya un primer conflicto, está el deseo y está la razón. Vamos a continuar con estas teorías de estos autores que son muy buenas, son muy sugerentes para conocerte mejor a ti mismo también y conocer si tu experiencia religiosa está siendo auténtica o no. La libertad, pues, aparece sobre un fondo de impulso agresivo. Si no fuese así, no comprometería al hombre en su totalidad y no llegaría a ser un poder creador. Fijaros, ¿no? El poder creador es decir, los santos, los que han sido inspirados, han realizado obras en el nombre del Señor, San Francisco Javier, estoy pensando ahora, no sé, el ir al Japón, a la China, a la India, donde fuera, con tal de llevar a Cristo. Bueno, ese poder creador nace de esa fe que le ha llevado a ese compromiso, a esa determinada determinación, ¿no? Determinación determinada que hablaba San Ignacio de Loyola, y que es parte también de la agresividad. Decíamos, parresía sería el término griego evangélico, ¿no? O evangélicamente correcto, ¿no? Para hablar de ese Espíritu Santo que da a los apóstoles la unción, la fortaleza, la exousía, el poder de predicar en su nombre, de crear, ¿no? En nombre del Señor, de fundar iglesias, ¿no? De obrar milagros en el nombre del Señor. Es el Señor quien lo obra, sí, pero aprovecha nuestra libertad, que ha sido sumergida en esta pasión, que ahora es de amor, y la agresividad negativa no, ahora es positiva. Es que mis afectos, en donde ha entrado toda la dinámica del deseo y toda la dinámica de la razón, es decir, mi razón y mi corazón, se han convertido al Señor. Y ahí sí que estoy yo entrando en esta dinámica y este impulso me está llevando, ¿no?, a tener este nivel de impulso. Dice, puede ser tanto un poder de destrucción como de creación. Aquí está hablando solo del positivo, del de los santos, de los mártires, poder de creación. Pero en negativo estamos viendo que es de destrucción también este poder. Este poder puede ser destructivo. La libertad surge en la oposición y se hace negación. Non serviam, decía Satanás, antes de convertirse en consentimiento creador. La teoría de Stondi nos explica que cuanto más fuerte es el impulso primero, salvaje y destructor, tanto más intensa podrá ser la sublimación en el asentimiento religioso. Impresionante. O sea, cuanto más fuerte es el impulso primero, ¿no? Yo non serviam, ¿no? O la omnipotencia de Dios, pero ¿qué es esto, no? Yo quiero ser autónomo, más salvaje, más destructor, pues tanto más intensa podrá ser la sublimación en el asentimiento religioso. ¿Eh? O sea, tanto más después podrá a lo mejor decir, oye, me convierto efectivamente, voy a servir a Dios Todopoderoso, porque este asentimiento lo que me hace es tener esa pasión, es decir, mi libertad entregada completamente, me hago donación de mí mismo porque he encontrado que mi dinámica afectiva solo puede descansar, solo puede ser, ¿cómo decir?, positiva, solo puede ser vital, solo puede crecer
en las manos de Dios, tanto en el deseo como en mi razón. El Señor me va a dar absolutamente todo lo que necesito, ¿no? Constitutivo de la religión, por lo tanto, el contraste entre la autonomía y el asentimiento. Lleva sus raíces hasta la vida impulsiva y los procesos de sublimación. El próximo día daremos la simetría de lo terrenal y de lo religioso y de la religión, y ya después conclusión. Habrá al final 2 vídeos más que serán más cortos, pero vemos que este tema de la omnipotencia de Dios es impresionante, ¿no? Omnipotencia de Dios y libertad del hombre. Como decimos, este contraste, ¿no?, tiene sus raíces en esta vida impulsiva que tenemos que dominar, que tenemos que formar, que tenemos que educar, y estos procesos de sublimación que tienen que ser verdaderos. Se puede sublimar, entrar en esa sublimación, pero encauzada hacia lo verdadero, hacia los aspectos creativos, toda pulsión, toda pasión, todo el zumos, que decía Platón, debe ser capaz de aliarse de forma positiva, de forma verdadera, nunca, vamos a decir, de forma neutra, ni de forma superficial, ni de forma falsa, con el deseo y con la razón. Es decir, la dinámica afectiva tiene que aliarse con el deseo y con la razón para que estos procesos de sublimación sean verdaderos, ¿no?, sean eficaces, sea realmente lo que Dios quiere de nosotros, que es que vivamos la virtud, que es que vivamos el poder creador, que es que destruyamos en nosotros lo malo para atender solo a lo que es voluntad de Dios, a lo que es bueno, a lo que es verdadero. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, que al final se hace largo como todos, pero quien quiera profundizar merece la pena entrar en esta lista y ver todos los aspectos dinámicos de la psique personal, de cómo solo Dios es Dios, y Dios a sus apóstoles les hacía entrar en este conocimiento de sí mismos, como estando con Él, estando a solas con Él, yendo al desierto, como decía ya para terminar como inclusión este vídeo, al principio en el Evangelio, el Señor les llamó para estar a solas con Él, para descansar. Estar con Cristo es estar con lo más íntimo de tu intimidad, es estar con el conocimiento más hondo de ti mismo. Y cuanto más te conoces a ti mismo, más vas a conocer la grandeza de Dios, la inmensidad de Dios, los atributos de Dios, la amistad de Dios, el abrazo de Dios. Que Dios te abrace, te bendice, te santifica, ¿no?, y quiere gobernar en tu vida de este modo, desde la amistad, desde la intimidad verdadera, desde el servicio y el amor verdaderos, desde el martirio, la entrega, la donación de ti, en libertad absoluta, que es la que Él te regala. Es la libertad verdadera de los hijos de Dios. Bueno, pues que así sea, que el Señor nos conceda esta gracia inmensa. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, necesidades, intenciones en este año santo jubilar, descienda y permanezca siempre. Viva Cristo Rey, viva el Sagrado Corazón de Jesús, viva el Corazón Inmaculado de María, y hasta la próxima.